Hola, Hola, ¿me oyen? sí, te escucho. ¿Cómo estás? Hola, Waldir. Ahí ya están entrando mis colegas. Ok, ¿Vos Jazmín sabés Paredes, Amanda Martínez, Diaconia, ¿pueden ser? No. Eh, a ¿Me decís ver, sus nombres, Marisol porfa? Estigarribia. El mío es Marisol Estigarribia. Ok. Voy a cambiar acá mi nombre porque sale mal, veo. ¿Alguien más quiere dar la misión? Sí, van a entrar mis compañeros ahora. ¿Cómo cambia el nombre que sale acá mal? Antes de ingresar tenés que cambiar. Y voy a salir otra vez, ¿verdad? ¿Y cómo te parezca nomás? Dale, ¿Alguien salgo más y que entro va de a vuelta. admitirle? ¿Me decís el nombre, por favor? Antonella Llamas, Matías Chávez, Santiago González y José de Trinidad. Entro otra vez, ¿sí? Ok. Hola. 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 ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Matías? ¿Alguien más que va a dar la admisión? Sí, Marisol, no sé si ya está. No, tengo Jazmín Paredes, Amanda Martínez. No, No. Marisol, Antonella Llamas, Santiago González, Ana Echauri. A Ana no hace falta que le des acceso al micrófono. González ese seguramente es Santiago Ese González, es ¿verdad? Santiago, ese es Santiago Santiago, González. sí. Marisol también me dice que ya está. Marisol. A ver. No tengo. O puede ser Haití Paraguay. Ferrer. IT Te puede Paraguay salir Ferrere, dice. Paraguay Ferrer. Ese es ella, sí. A Llamas, ¿no te parece Antonella Llamas? Ahora veo. Hola, ¿qué tal? Buenas. No, no me aparece Antonella las llamas. Que me dijo que se iba a sumar. Ella no hace falta darle acceso de micrófono. Ok. Si tienen algo que compartir, pueden compartir en la pantalla. Algún material o algo. No, eso vamos a dejar nomás contigo el PowerPoint, Waldir. Ya tenés, ¿verdad? El que te pasó Paula. No me pasaron, así que nada. Te mando ahora ¿Cómo va mismo a por ser eso? WhatsApp. ¿Nadie proyectar o Dale, dale. no? No, mejor nomás que maneje él, así no armo ningún quilombo. Tengo miedo de... No te distrae tampoco. También, sí. ¿Seguro? Sí, sí. Es que es fácil, Vamos a ir eso es lo que... pasando, Ahí te pasé, Waldir. Dale. vamos a ir pasando los temas. Y en su caso, José, ¿no querés manejar vos? No, o sea, el que No, es modera que... también tiene so- que ir pasando. so- José, son 10 PowerPoints nomás, no es muy Claro, pero específico. igual, o sea, y alguien tiene que pasar, o si no. No, y Waldir va a pasar. Si ustedes me indican cuándo cambiar y todo eso. Sí, yo estoy hablando con Waldir por WhatsApp. O sea, igual él se va a dar cuenta cuando cambiar. Es muy fácil. Ok. ¿No te sale Antonella Llamas, Waldir, para dar acceso? Allá Ahora más, veo. hola. No, no me da. Jamín Mandale otra vez Paredes. el correo y el link, Matías. ¿Eh? Mandale otra vez el correo y el link. Ahí me sale, Dale. ahí me sale. Ahí lo anda. Ahí está Anto. Eh, Yo no la veo. Yo no le veo. Ahí. A ver. Llamas. Sí. Tenés Mi cámara, espera aquí. Espera aquí. tu cámara. Ahí. Ahí está, doctora. No me veo, no sé dónde estoy. A ver.
Acércate un sale? poquito más, Anton. Y si está un poco más estirada tu tela, ahí está. Ahí, Ahí está bien. Ahí está bueno, ya perfecto. no toco. Yo cancelo ya mi video. ¿Cómo hago para chatear contigo, Waldir, por acá por Zoom? Chat. Tiene que ingresar donde dice chat. No, te juro no encuentro. Chatear, acá, chatear. Chat, enviar a hospedador. Hola. Eso te sale solo a vos, ¿verdad? A mí no me salió, Mati. Sí. ¿A Waldir te llegó? Sí, ¿O me no te llegó, llegó? me llegó. Dale, entonces por ahí vamos a estar en contacto por cualquier cosa. Dale, dale, sin problema. Yo me estoy subiendo sobre la mesa, ¿no? A las 11 en punto comienzo a transmitir en el Facebook Live y pueden comenzar con su... Dale, igual Paula va a entrar enseguida, ahora me escribió y va a empezar ella, ¿verdad? Ok. Me cede la palabra y ahí avanzamos. Ok. ¿Puedes avanzar con los PowerPoint para que todos vean cómo queda? Bueno, esta es la presentación, acabo de la presentación yo de los temas que vamos a hablar. Nosotros Pasamos no al vemos. ¿No ven? Yo veo. No, yo no. Qué bárbaro. ¿Qué es lo que apreté? Espera, quedó. Ahí veo. Mira, Ya. Waldir, para que te vaya ubicando. O sea, acá yo termino la presentación. Siguiente. O sea, ¿de qué vamos a hablar? Sí. ¿Puedo presentar esa parte, Mati? Acá ya presento yo, sí. Esta parte le corresponde a José Trinidad. Va a hablar de todo lo que es esto. Después yo le voy a pasar la palabra a Marisol. Ahí pasas al siguiente slide. Acá habla Marisol. Teletrabajo. Terminamos suspensión de contrato de trabajo. Le paso la palabra a Antonella Llamas. Pasamos. Perfecto. Ahí Antonella va a explicarlo sobre la suspensión. Siguiente. Sigue Antonella. Siguiente. Le paso la palabra a Santiago González acá. Él va a tomar los subsidios otorgados por el IPS. Siguiente. José Trinidad. Y ahí termina. Ok. Sencillito. Ay, creo que está mejor. ¿No te sale Ana Chauri para entrar? Pues me dijo que estaba tratando de entrar. ¿Cómo? ¿No ¿Ana? te sale Ana Echauri? No. Bueno, voy a preguntar un poco. Ella le podés agregar como panelista, pero cortarle nomás el micrófono, porque no va a hablar. Ok. Que si le pones como panelista, después, qué sé yo, se corta la transmisión o algo y hablamos, sale el cuadro de todos los que están como panelista y va a salir también el perfil de ella. Mejor nomás no le ponga como panelista. Que no sé si va a poder acceder, si no. O sea, todos los que van a estar como panelista entonces. Que figuran acá, decís. Claro, o sea, los que van a entrar al webinar. Sí, pero no es ni grave que figura ahí arriba. No, va a salir nomás te digo ahí su... Sí, pero a mí No estoy entendiendo nada. No, que va a salir su nombre acá arriba con nosotros nomás. Viste que acá Claro, arriba está si corta la Matías, José. transmisión va a salir el recuadro, todo lo que estamos como panelistas y va a salir también el nombre de ella. Si corta la proyección, quiero decir, del PPT. Sí, pero eso que te digo, no creo, uno, no creo que se corte el PPT y dos, no me parece grave que aparezca.
No, mejor nomás que entre un invitado después. No entiendo. Por qué no puede acceder como invitado? Porque invitados pues se tenían que haber inscrito anteriormente. No, y de mantenerlo así no me llama a ti. Esto es un webinar de la UIP y es cupo limitado, y si es cupo limitado, cupo limitado. ¿Ok? Bueno, Ana Echauri me dijeron, ¿verdad? No, así nomás. Bueno, voy a arreglar mi fondo, a ver. Waldir, vos no tenés el link del Facebook Live, entonces ese les voy a pasar para que entren Vale. ahí. No, en punto voy a empezar a transmitir. Ahí le puedo pasar el enlace a ustedes si es que... ¿Vale? Ahí está mejor. ¿Ves? Sale bien, Anto. Sí, ¿verdad? Ahí está mejor. Sí, Tiene un poco más. Mi super fondo. sí. Te das cuenta que de eso depende, que sea liso. Y no acá. Pero ahí ya se nota hacia la izquierda. No, pues muy poquito. Muy poquito. Ahí. Ahí ya no toco más. Vos que sabés nomás lo que mirando. Sí, Uf. Bueno, si me congelo, agarren nomás de ustedes, ya saben por qué se cayó mi cortina celeste. No, y apagar nomás y nosotros rápido. Pero Nomás. claro. Ahí se distorsionó un poco, Ando. es que te moves mucho, Anto. Ay, bueno. ¿Viste? Ahí, ¿viste? Ahí se queda. Pero demasiado me pego, Dios mío. Ya, Anto, quieta. Te juro que ya cambié la silla esa que tiene la espalda alta y ya puse así la silla en mi comedor igual, no parece que... Lógico eso. Ahí. ¿Viste? Ahí está perfecto. Bueno, ahí me quedo. Anto, Me voy a quedar. ¿Vos qué hiciste, José, para que se quede ahí tu fondo? Pusiste una compró sábana una, también. Compré una webcam y busqué un fondo Puta sólido madre. también. Eso compró me un gustaría. fondo. Compró un fondo. Compraste el fondo del libro, ¿verdad? No, mira, viste, la pared es ese color. Entonces, el mismo color que tu sábana, pero el color de la pared. No, pero tu cámara es. No, y la cámara también ayuda. La otra cámara también sale bien, la que viene por defecto. Solamente que al ser una cámara muy mala, se Por pierde lo mucho. visto. Porque mi cámara es igualita que la de Mati. Y la de Mati, cuando viste cómo sale. Está, se está muniendo el doctor Trinidad para hacer webinars. Se compró una cámara ya. Sí. High level. La otra era horrible. Pasa que estas cámaras cuando compraste hacen ya el recuadro. ¿Entendés? O sea, tiene como un zoom y ya te capta y viene.
Ahí va a ingresar Paula. Dale, 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 dale. Me parece que ingresó Paula. Waldir, una pregunta. Sí, decime nomás. ¿El chat vos vas a habilitar para todas las personas? Sí, está habilitado para todos. Si tienen consulta o algo, que canalicen por el chat. Ya, porque, ¿sabes qué? La otra vez que hicimos el webinar, me fue más fácil que canalicen las consultas por el... Hay una opción que es para hacer preguntas y respuestas, ¿verdad? O ¿O sea, hay una no? opción que le da a la gente para que pueda preguntar respuestas como así, que las personas hablen, pregunten así con... No, 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 no. Había una opción acá abajo entre compartir pantalla y chatear por ahí que podían ellos hacer una pregunta y te sale una pregunta ahí para que no se empiece a llenar de preguntas en el chat, pues se vuelve difícil de responder todas, ¿verdad? No está habilitado, Matías. No, Matías, Matías, no me da la opción. Hola, hola Paula. ¿qué tal? Buenos días para tu colaboración en esta actividad. Antes de empezar, ¿qué te parece, Simia? Nosotros solemos usar el chat y la verdad que no se amontonan tanto las preguntas. En todo caso, lo Bueno, que te propongo hacer es que, como yo considero que la presentación de ustedes probablemente va a responder a la mayoría de las preguntas que ya tiene la gente. O sí, sea, sí, creo que sí. es muy poco lo que va a quedar en el tintero. Entonces, en ese caso le vamos a decir y vamos a hacerlo esa introducción que es muy probable que esta presentación, que va a ser muy completa, responda de antemano a todas sus preguntas, pero si les queda alguna duda, ahí está el chat y al final vamos a responderle. ¿Cuánto Bueno, estiman ustedes que va a durar la presentación? 40 minutos, 50 Perfecto. minutos, 40 Entonces, aprox. perfecto. Entonces, el espacio de preguntas no va a durar más de 20 minutos. Y Dale, terminamos perfecto, con perfecto, la hora perfecto, 3. perfecto. Bueno, a Genial. las 11, 3 minutos arrancamos. Dale. Empezá vos, ¿verdad? O sea, das una presentación, me pasas la Dale. palabra y ya Hago empezamos la una presentación. presentación en nombre de la UIP, un agradecimiento a todos y ya te paso a vos la palabra y a todo el equipo de Ferreri. Dale, Paula, gracias.
Ya podemos arrancar. Bueno, mientras la gente se conecta por Zoom, ya comenzamos la transmisión por Facebook. Les queremos dar la bienvenida a todos a esta nueva webinar de la Unión Industrial Paraguaya, en la cual los abogados del Estudio Jurídico Ferrere van a dar una presentación general acerca de cuáles son todos los aspectos laborales que tienen que ser tenidos en cuenta por las empresas en el marco de la pandemia del COVID-19. Así que yo ya le paso la palabra ahora a Matías Chávez y les agradezco muchísimo su presencia a todos y por supuesto a todo el equipo de abogados del Estudio Jurídico Ferrere. Adelante. Muchísimas gracias, Paula, por la presentación y por brindarnos este espacio. Para nosotros es siempre un gusto poder colaborar activamente con todos los miembros de la sociedad paraguaya y más en estos tiempos donde la gente precisa de ayuda. Así que habilitamos este espacio donde primeramente vamos a pasar a presentar las alternativas legales laborales a disposición de los empleadores durante esta emergencia sanitaria y seguidamente vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para aclarar cualquier duda que pueda quedar. Waldir, si me pasas la presentación, ahí está. Estos son los temas entonces que vamos a tratar. Primeramente vamos a hablar sobre las restricciones vigentes, qué tipo de actividades están prohibidas, qué tipo de actividades se encuentran exceptuadas a la fecha, que es un panorama muy cambiante, ¿verdad? Como estarán todos al tanto, semana tras semana, para ver si se amplían las restricciones, si se mantienen las restricciones y si se levantan. Todo apunta a que estamos cerca de iniciar un proceso de cuarentena inteligente, como lo está llamando el gobierno nacional. Un poquito atrás todavía, Waldir. El siguiente tema, después de las restricciones, son las alternativas y acciones recomendadas para los empleadores de cara a las restricciones. Luego vamos a ahondar sobre los trámites de suspensiones de contratos de trabajo ante el Ministerio de Trabajo, lo que tiene como consecuencia o probable consecuencia, ¿verdad? Ya explicará Santiago las condiciones, un subsidio que otorga el IPS a los trabajadores suspendidos, afectados por las medidas sanitarias. Y como último tema, vamos a detallar los protocolos y medidas sanitarias que está controlando el gobierno nacional para aquellas empresas que ya están realizando actividades y que deben considerar las empresas que van a reiniciar sus actividades oportunamente. Ahora sí, el siguiente, Waldir, porfa. Bueno, entonces le paso la palabra a José Trinidad, que va a explicar sobre las restricciones hoy por hoy. Sí, muy buen día para todos. Vamos a hablar un poco de las restricciones, el ámbito general que tenemos. En primer lugar, tenemos que mencionar que todo esto arranca con la declaración de emergencia del gobierno. A ello lo siguió la resolución SG40, que es del Ministerio de Salud. En esta resolución ya se prohibieron ciertas actividades como la que tienen la aglomeración de personas, como los gimnasios, los cines, los teatros, los clubes. Estas restricciones continúan vigentes y van a seguir así independientemente de lo que vaya dictando el gobierno respecto a las medidas de prohibición de circulación. Estos van a ser los sectores que nosotros vemos que van a ser los que finalmente, o sea, los últimos en ser flexibilizados y tenemos que partir de ahí para poder explicar lo demás. Luego de eso, como ustedes sabrán, empezaron las medidas de aislamiento general, la prohibición de circular por 24 horas, la que tenemos vigente actualmente, el decreto 3537. En este decreto se establecen un total de 14 actividades que se encuentran exceptuadas, en todas las que tengan que ver con aprovisionamiento básico, atención a la salud y los servicios de emergencia, ¿verdad? Dentro de estas actividades que están excepcionadas, hay que tener a los gremios que son emitidas por el Ministerio de Industria y Comercio, donde se hacen ciertas aclaraciones o puntualizaciones también sobre cada actividad. Puntualmente tenemos que respecto a los supermercados, toda su cadena de aprovisionamiento, tenemos un horario un poco más limitado, de 5 de la mañana a 3 de la tarde tienen que hacerse las entregas, y también hay que tener presentes las declaraciones que se van haciendo a los medios de prensa, porque en definitiva son las que son tenidas en cuenta después por las autoridades al momento de aplicar los controles. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una actividad que está exceptuada? Como ustedes sabrán, tenemos que emitirle a nuestro trabajador la carta donde contemplamos el motivo por el cual se está trasladando.
Nuestra indicación siempre es que en esta carta esté bien individualizada bajo qué actividad está operando la empresa, como para poder facilitar en los controles la explicación del por qué se está trasladando a esa persona y podamos tener mejores resultados. No hace falta que esto se actualice día por día, sino que basta más bien con que se emita una donde se aclare la función del trabajador y el horario en el cual se desempeña. Sí, Por José, otro lado, tenemos que tener en cuenta que hay una restricción para los grupos vulnerables, que son los menores de 18 años y los mayores de 60. Dentro de estas restricciones, otra vez nos encontramos que las personas mayores de 60 pueden trabajar toda vez que la actividad que realicen sea imprescindible para las empresas o los servicios que están brindando. José, una consulta. Sí. Si bien no es necesario, ¿verdad?, renovar día a día este permiso de circulación para aquellas empresas con actividades exceptuadas, sí, o sea, ¿consideras vos necesario estar revisando atentamente semana por semana, como son circunstancias muy cambiantes? Hoy puede estar exceptuada cierta actividad que la próxima semana ya no esté exceptuada, o viceversa. Claro, por eso es muy importante tener en cuenta los decretos que se van dictando. La tendencia, al menos en la última noticia que tenemos por parte del gobierno, es que se va a volver a extender una semana más esta cuarentena, pero sí siempre dentro de cada decreto hay pequeñas modificaciones, se va ampliando y restringiendo en mayor o menor medida, y eso también es muy importante ir observando y sí ir actualizando semana a semana, porque el marco, como les digo, es muy cambiante y a veces Claro. nos da mejor manera de redactar estas Un órdenes de ejemplo, circulación. un ejemplo que ocurrió reciente fue que un primer decreto, si bien permitía el delivery, prohibía expresamente el delivery de bebidas alcohólicas, lo que una semana después se modifica y permite el delivery en cualquier género, o sea, de cualquier tipo de producto. Por eso es importante estar atento a toda novedad y actualización que vaya sacando el gobierno, porque, como decía en la presentación, estamos en tiempos muy, muy cambiantes, lo que requiere una mayor atención y un análisis profundo, ¿verdad? Claro, claro. Por eso justamente les decía también de que hay que analizar el marco general, el contexto general, y ir siguiendo también las declaraciones del Ministerio de Industria y Comercio, que nos suelen echar un poco de luz respecto a estas nuevas disposiciones y a la intención que tiene el gobierno a través de los decretos que va emitiendo Claro. semana a semana. Y José, supongamos entonces el caso que yo cuento con una empresa exceptuada, mis trabajadores pueden circular, yo les emito un justificativo de circulación, pero esta persona es detenida por una barrera, por un control, por más de contar con un justificativo de circulación. ¿Qué tiene que hacer esta persona? ¿Qué hace? Lo recomendable es que indique a la persona que le está deteniendo cuál es la actividad que realiza y por qué se encuentra exceptuada. Lo que nos damos cuenta nosotros es en ese sentido que de repente la persona que es detenida, la persona que le detiene no entiende bien qué actividad es la que está realizando o por qué se encuentra exceptuada. La recomendación en ese caso es por eso, que la persona que esté llevando esa orden de circulación sepa también cuál es la normativa puntual que le ampara, para que pueda explicar también por qué su actividad está exceptuada. Nosotros solemos intervenir en este tipo de casos, son muy puntuales, muy aislados, pero se suele dar, y más que nada por un error en la comunicación, y si en la medida que también el colaborador esté bien informado respecto a lo que va a por qué están parados para poder circular, eso facilita mucho para poder sobrepasar estos controles. Ya. Para esa parte. Entonces, pasemos con Marisol para que nos cuente sobre qué acciones recomendadas y qué alternativas tienen los empleadores que no están exceptuados por las medidas sanitarias, ¿verdad? O sea, los que no pueden continuar con las actividades porque no pueden circular. Perfecto, gracias Mati, buen día a todos. Vamos a hacer un resumen rápido sobre las alternativas que definitivamente se están utilizando ya en el mercado hace más de 40 días, desde el momento que surge la ley de emergencia nacional y se decreta, ¿verdad?, el estado de aislamiento. La medida más utilizada en el 90% de los casos, y siempre y cuando las tareas sean compatibles, es el teletrabajo. Hoy por hoy tenemos muchas empresas que están trabajando en un
100% a través del teletrabajo, o bien en aquellos puestos que sí pueden realizar teletrabajo, todas estas personas fueron derivadas a sus hogares. Al trabajar, el Ministerio del Trabajo emitió una resolución en donde establece cuáles son los requerimientos mínimos que se deben tener en cuenta. Si bien esa resolución nos habla de la obligación de tener una adenda al contrato de trabajo, como esto se dio de la noche a la mañana, es que es suficiente con que uno pueda enviar, sea por correo o por WhatsApp, un comunicado en donde se garantice que las condiciones del contrato firmado se mantienen vigentes y que evidentemente esto va a ser levantado una vez que las condiciones sanitarias den lugar a esto, o bien cuando la empresa así lo considere conveniente. Otra de las medidas que se estuvieron utilizando en las primeras semanas fue utilizar las vacaciones, dar permiso a los trabajadores, pero instrumentar esta salida de los trabajadores por medio de vacaciones. Esta medida sirve, por otro lado, como para ir bajando de ese banco de horas que podríamos tener de vacaciones, que al final del día representan en alguna medida una contingencia para la empresa. Posteriormente, cuando ya se acabaron todas las vacaciones, se empezaron a utilizar licencias con goce de sueldo o sin goce de sueldo. Generalmente este tipo de licencias se están utilizando para aquellos grupos de riesgo, en donde la persona evidentemente no puede estar realizando las actividades. Entonces se llega a algún tipo de acuerdo con estas personas y se utiliza este tipo de licencia como para transparentar, ¿verdad?, la situación. Otra de las medidas, que esta medida yo creo que va a seguir utilizándose una vez que se flexibilicen las condiciones de restricción, son la reducción de jornada de trabajo. Se puede realizar trabajo parcial, puedo reducir la cantidad de horas de trabajo y esto me va a traer el beneficio de que los costos también van a ser disminuidos. En la medida que sea posible, también se está utilizando para este tipo de medidas si es necesario firmar una adenda al contrato, porque se va tocando algo que es esencial, que es el salario. Y la última medida, que realmente ha sido muy fomentada también por el Ministerio del Trabajo, es la suspensión de los contratos de trabajo. Para hacer la suspensión de contratos se están utilizando varias medidas, pues el Ministerio, como es de público conocimiento, estaba alentando a los empleadores que realicen algún tipo de pago como para no dejar en situación de abandono, por decirlo de alguna manera, a los trabajadores. Más aún cuando las aclaraciones tanto del IPS como la aclaración de la ley de emergencia donde prevía el beneficio que estarían cobrando los trabajadores se demoró bastante. Entonces, esa fórmula es pagando algún porcentaje en la medida de lo posible o no. Básicamente estas son las alternativas y las acciones que hoy por hoy se están utilizando y serían las medidas que están al alcance y que se están utilizando en el mercado. Entendido. Marisol, una pregunta sobre el punto 2 de vacaciones. ¿Es posible adelantar periodos de vacaciones? Y en su caso, ¿cómo se hace eso? Suponerle que el trabajador ya no cuenta con vacaciones, ya no tiene días de vacaciones pendientes. Correcto, sí, es posible anticipar. En una gran mayoría se anticiparon las vacaciones ya correspondientes al periodo 2021. Entendido. Bueno, pasemos entonces ahora con Antonella, que nos va a hablar sobre la suspensión de los contratos de trabajo, el trámite que esto implica ante el Ministerio del Trabajo y el procedimiento sencillo que estableció el Ministerio del Trabajo para las MIPYMES, que exonera cierta documentación. Perfecto, muchísimas gracias, Matías. Bueno, es tal cual, como lo estaba anticipando Marisol, el Ministerio de Trabajo emitió 2 resoluciones, la resolución estándar y aquella aplicable a las MIPYMES, y en líneas generales establece la documentación que debe presentarse, el trámite y los plazos dentro de los cuales se emite esta resolución de suspensión. Entre los documentos que se solicitan está, tratándose de la suspensión estándar, es decir, de empresas que no son MIPYMES, balances generales, declaración de IVA. Se facilita y se suprime mucho toda esta documentación para agilizar de esta manera la presentación de la suspensión.
Esta suspensión de trabajo tiene un plazo máximo de duración de 90 días, ¿ok? El Ministerio del Trabajo está emitiendo por un plazo menor, pero también conforme a las declaraciones de las autoridades, ello no obsta a que luego pueda pedirse una ampliación, en cuyo caso el trámite es más simple, porque en el marco del expediente ya abierto, entonces se solicita una ampliación, porque obviamente por las medidas de aislamiento no es posible operar nuevamente, o no puede operar, mejor dicho, la empresa. Dentro del proceso de suspensión existen fórmulas de pago, porque independientemente a lo que establezca la normativa, que no es menos importante por supuesto, pero el Ministerio de Trabajo ve con buenos ojos algún pago que yo pueda realizar a mis trabajadores, por lo que se crean o se alientan fórmulas de pago, como ya estaba anticipando, estaba comentando ya en parte Marisol, como pagar parte del salario, imputar horas extras. ¿Esto cómo funciona? Entonces voy generando un banco de horas, te pago por tanta cantidad de horas, y el día de mañana cuando se reanuden las actividades, entonces yo tomo esas horas, las imputo como horas extraordinarias, pero con base simple. Entonces vamos compensando esas horas por las cuales se ha abonado al trabajador y que en el futuro las va a trabajar sobre base simple. O bien existe otra fórmula, otro mecanismo como el anticipo del aguinaldo. Dentro del proceso como tal, hoy por hoy el ingreso de un expediente de suspensión es todo online a través del sistema REOP. Los controles también, se habilitaron campos en donde la empresa tiene que ir cargando la nómina, la solicitud, el documento de identidad del firmante de la empresa. Entonces vamos cargando por campos, se genera una contraseña y el Ministerio de Trabajo frecuentemente esto va actualizando, y por esa misma vía también tenemos que verificar si está o no ya dictada la resolución de suspensión. También la resolución prevé el recurso de reconsideración, que debe ser dentro de un plazo de 3 días, luego de dictada, en caso que no estemos conforme con el resultado de esto. ¿Okay? Y ya esto nuevamente puede que otro estadio quede abierta, igual la acción judicial siempre una vez agotada ya la instancia administrativa. Es importante no olvidar hacer también la comunicación de estos movimientos ante el IPS y ante el Ministerio del Trabajo, por supuesto, porque si no, genera, como decía Marisol, genera nuevamente ese costo del IPS. Entonces es muy importante no olvidar también ese punto de cargar el movimiento interno que estamos realizando dentro de la empresa. Y eso sería básicamente, Mati, el Ministerio del Trabajo. Entiendo. Ando, ¿y qué pasa en el caso de que se rechace la suspensión, de que el Ministerio del Trabajo rechace la suspensión? Ok, el expuesto, más allá del recurso que tengamos nosotros para poder recurrir, valga la redundancia, a esa resolución, al resultado de la resolución, el expuesto en ese caso es que la empresa deba abonar esos salarios caídos durante el plazo de suspensión que yo apliqué. Ese es nuestro expuesto más importante. Entendido, entendido. Matías, vamos a hacerle una precisión a la gente que está siguiendo la webinar, tanto por Zoom como por Facebook. Pueden anotar en el chat sus preguntas. Nosotros estamos haciendo esta presentación en este momento a modo de conversatorio entre el equipo de Ferrere y Matías, que también pertenece al equipo de Ferrere. Pero al final de esta presentación, que estimamos va a durar unos 40 minutos, vamos a habilitar un espacio para que los abogados respondan a sus consultas, que ustedes pueden ir anotando en el chat. Van a ser leídas y atendidas todas, tanto en el chat de Zoom como en el chat de Facebook, donde estamos siguiendo también la transmisión en este momento. Gracias, Paula. Bueno, entonces continuemos con Santiago, que nos va a contar sobre los subsidios del IPS, el subsidio que otorga el IPS a los trabajadores suspendidos, también a los trabajadores con reposo por casos de coronavirus confirmados. Se trata de un subsidio nuevo que está dado por el Poder Ejecutivo hace 2 días, así que esto está fresquito. Así es. Buen día para todos. Bueno, tal como les anticipó Matías,
Hace 2 días nada más el Poder Ejecutivo reglamentó el régimen de IPS en cuanto a subsidios y compensaciones económicas. Existe un decreto del Poder Ejecutivo y una resolución del IPS que tienen previsto 2 sistemas de remuneraciones en este tiempo de aislamiento. Ellos son la compensación económica y un subsidio. Esa compensación económica se va a pagar por el cese total o temporal de actividades de aquellos trabajadores con contratos de trabajo suspendidos. Y el subsidio por reposo por COVID-19 se va a pagar a aquellas personas con diagnóstico de posible COVID o que tengan un diagnóstico positivo laboratorial del COVID-19. Esta compensación, hablemos de la compensación económica. Esta compensación económica a aquellos trabajadores que sean cotizantes activos del régimen general del IPS y que ganen hasta 2 salarios mínimos, no más de 2 salarios mínimos. Aquellas personas que ganen más de 2 salarios mínimos no serán beneficiarias de esta compensación económica. Y otro requisito es que los empleadores de esos trabajadores hayan iniciado el procedimiento de suspensión de contratos de trabajo ante el IPS. ¿Cuál es el procedimiento para el cobro? Bueno, los empleadores comunican la suspensión al Ministerio del Trabajo y a partir de entonces el Ministerio del Trabajo se encarga de remitir las planillas de trabajadores suspendidos o cuyos contratos fueron comunicados para la suspensión al Ministerio del Trabajo. El IPS a partir de entonces verifica si estas personas reúnen los requisitos para ser beneficiarias y luego hace la liquidación y pago de este beneficio económico. ¿Cómo están pagando ya actualmente? ¿Cómo está pagando el alimento? Lo van a hacer. En principio, las autoridades del IPS mencionaron que este pago sería por única vez, salvo que se consigan más fondos y que va a ser hasta un límite de medio salario mínimo para actividades diversas no especificadas. Bueno, en segundo lugar tenemos el régimen de subsidios propiamente dicho, el subsidio por enfermedad o por diagnóstico de sospecha de enfermedad del COVID-19. Esto, en primer lugar, los que tienen sospecha o los que existe sospecha de que tienen la enfermedad del COVID-19 deben tener un diagnóstico que se realiza a través del número 157 o a través del sistema 911. Obtienen un diagnóstico de sospecha y consecuente aislamiento y a partir de eso el IPS les da el derecho al pago de este subsidio. También aquellas personas que ya tienen el diagnóstico efectivamente de positivo al COVID tienen este medio del Banco Nacional de Fomento según mencionaron las autoridades. Aquí. Santi, Sí, una adelante. pregunta. O sea, hago también la aclaración, ¿verdad? Este subsidio y estos subsidios son para los trabajadores inscritos en la Seguridad Social, que cotizan a IPS. La ley de emergencia también habla sobre un subsidio a trabajadores dependientes de las MIPYMES que no coticen a la Seguridad Social. Es un subsidio diferente al que está explicando. Efectivamente, es un subsidio diferente que no está contemplado en ese dentro caso, de de las personas que no sistemas. cotizan a la Seguridad Social. Sí. Sí. ¿Nos contás, Santi, sobre el subsidio para esas personas? Sí. No existen aún reglamentación respecto a eso. Solamente en este subsidio dice que se dará, o sea, en las normas respecto a estos 2 subsidios, tanto por reposo o por los trabajadores, solamente menciona esta norma que se dará prioridad en el pago a aquellos trabajadores de MIPYMES. No hace mayores referencias al respecto.
Claro, eso en el caso de los trabajadores inscritos en IPS. También lo que yo decía es que la ley de emergencia habla de un subsidio del 25% del salario mínimo que podrá ser otorgado hasta 2 veces por el mismo monto y abonado a los beneficiarios a través de diferentes entidades de pago. Correcto. Una Bueno, puntualización muy sí, importante, una reiteración, es respecto a la forma de pago que de repente crea un poco de confusión. Es que se va a pagar en principio por única vez y hasta un tope de medio salario mínimo. Esto no es mensual por más de que la suspensión se dé por 90 días, que es el máximo. claro, entendido. Gracias, Santi. Bueno, y pasemos entonces al siguiente y último tema, que están las empresas que continúan operando con sus actividades y también las que debe de considerar todas las empresas que eventualmente reanudarán las actividades. José Trinidad nos va a contar sobre esto. Sí, gracias, Mati. Actualmente el Ministerio del Trabajo está trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Salud, redactando estos protocolos. Si podemos ingresar dentro de la página del Ministerio del Trabajo, nos vamos a encontrar con las guías que son de las que se están implementando actualmente en las verificaciones que hace el Ministerio del Trabajo. Y también vamos a encontrar los protocolos divididos por cada actividad. Hay que prestarle especial énfasis al protocolo para establecimientos, que es el más genérico, que se tiene que aplicar en la mayoría de los lugares de trabajo. También recordarles que a partir del lunes pasado ya es obligatorio la implementación de tapabocas y todo esto está siendo controlado por los fiscalizadores del Ministerio del Trabajo. Entre las recomendaciones que existen es darle toda la información a los trabajadores respecto a las medidas que tienen que tomar, dejar documentado puntualmente la entrega a todos los equipos de protección según la actividad que tenga que realizar la persona. En esta entrega, en esta constancia de entrega a los equipos, es muy importante que también vaya acompañado de un instructivo sobre el uso o la descripción del producto que se le está entregando. Se hace mucho énfasis también en esto porque el trabajador tiene que conocer la forma en la que va a utilizar esos insumos que nosotros le estamos facilitando. También existen indicaciones para los clientes, en los casos de las tiendas que reciben a personas, el tema de los lavamanos que tienen que estar afuera, que también se les tiene que proporcionar a ellos toda la información referente a los cuidados que tienen que tener dentro del local. Y esto está siendo muy monitoreado tanto por el Ministerio de Salud como por el Ministerio del Trabajo. Respecto a qué hacer en caso de que tengamos un caso sospechoso o un caso confirmado, también vamos a encontrar información dentro de estos protocolos. También qué hacer cuando lo encontramos, cuando le hacemos los controles de temperatura o si nos damos cuenta que está teniendo otra manifestación vinculada a la enfermedad. Es muy importante tener presente que en estos protocolos se establece la creación de equipos de respuesta para la pandemia. Estos equipos tienen que estar conformados preferentemente por los jefes de sección de cada unidad, vamos a decir, de trabajo, de cada área de trabajo, que está en contacto en definitiva con los trabajadores y es el que conoce a los trabajadores y es el que puede hacerle el seguimiento puntual a cada uno de ellos. Los seguimientos se hacen desde que el caso es sospechado hasta que el caso es positivo. Por eso es que hay que tener en cuenta todas estas medidas y ir documentando paso por paso en caso de que tengamos a alguien como sospechado o en caso de que tengamos a alguien como positivo. Cuando una persona es sospechada, cuando se comprueba que tiene los síntomas y tiene un nexo epidemiológico, o sea, una persona que está o estuvo en contacto con alguien que ya se sabe de antemano que dio como positivo al COVID. En ese sentido, es muy importante la colaboración de los trabajadores que sepan todas las medidas que tienen que implementar y que faciliten también constantemente hacer un contacto muy estrecho con ellos para que ellos nos digan y nos manifiesten en caso de que tengan algún pariente o algún amigo o alguien que estuvo en contacto con ellos para poder. Siempre hay que comunicar los casos sospechosos y los casos positivos que tengamos a las autoridades, tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio del Trabajo, y seguir todas las recomendaciones que ellos nos dan. Otra consulta que estamos recibiendo sobre estos puntos es si hay necesidad de cerrar o no el establecimiento, y no hay puntualmente una medida que nos obligue a cerrar el establecimiento como consecuencia de tener un caso sospechoso o un caso positivo.
Lo que hay que hacer siempre es la desinfección de esas áreas, tal vez darle un énfasis especial a esas áreas donde estuvieron esas personas y estar siempre en contacto con la autoridad. Lógicamente, las autoridades nos pueden recomendar el cierre para hacer una desinfección un poco más profunda, para implementar algún tipo de otra medida, pero eso ya va a venir acompañado de lo que se determine para nuestro caso puntual. También les recuerdo que nosotros tenemos una publicación respecto a estos protocolos, de estas medidas. Pueden encontrarla dentro de la página de Ferrer o en redes sociales de la firma. Eso es todo, Mati, por esta parte. Gracias, muchas gracias, José. Bueno, con eso, Paula, concluimos si te parece, pasamos entonces ahora a preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias. Creo que la presentación ha sido muy, muy completa, así que a todo el equipo de Ferrer, muchísimas gracias nuevamente. Me gustaría comenzar el espacio de preguntas con algunas dudas personales que me quedaron. Bueno, primeramente, una cuestión que se está planteando mucho es la siguiente: si la suspensión de los contratos en una empresa conlleva que la empresa suspenda todas sus actividades, y si no es así, ¿cómo hace la empresa la selección de qué trabajadores van a suspensión y qué trabajadores no? Y otra vez, una vez hecha esa elección, si no puede tener la empresa problemas por haber elegido a algunos trabajadores y a otros no. Porque recordemos que si bien para suplir la falta a un seguro de desempleo, el Estado le fondeó al IPS para que el IPS pague el subsidio a los trabajadores formales, es un subsidio, un monto muy pequeño, es apenas medio salario mínimo. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de trabajadores que tenían 3, 4, 5 años de antigüedad y que venían cobrando regularmente un salario de 3,5 millones de guaraníes, por 1 millón de guaraníes, claramente no les va a alcanzar. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tienen las empresas para hacer esa selección? Si es que tienen la posibilidad de hacer la selección, ¿verdad? No sea el caso que una vez que se suspende contrato para algunos trabajadores, se tenga que suspender todas las actividades. Con esa aclaración quiero empezar, por favor. A ver, Paola, Mati, permítanme y vamos complementando con el equipo. La suspensión perfectamente puede ser total o puede ser parcial. Okay. Las decisiones que tome la empresa con relación a la selección de quiénes pueden trabajar, quiénes pueden venir a la planta, a la empresa, y quiénes hacen home office, es una decisión estrictamente comercial de la empresa, y el empleador está perfectamente habilitado conforme al Código de Trabajo de poder organizar, administrar y dirigir su empresa. ¿Ok? Entonces, eso antes que nada es válido. Ahora, en cuanto al pago, como analizamos, existen diferentes fórmulas en las que puede, porque estrictamente legal que establece la ley, o sea, hay una suspensión y no hay pago. Pero es sabido también de que el Ministerio del Trabajo, en la persona de la ministra, ha estado diciendo no, que se ve con buenos ojos, que mejor si se paga, que igualmente hay un subsidio y todo lo demás para trabajadores formales. Entonces, eso no obsta a que la empresa pueda establecer esas fórmulas de pago, esos mecanismos de pago que pueden imputarse a vacaciones, como decía Marisol, al anticipo del aguinaldo, entre otros mecanismos. O sea, esa libertad por lo menos permite nuestra normativa del trabajo. Perfecto. ¿Cuáles son los riesgos para la empresa de no hacer una comunicación de la suspensión al Ministerio del Trabajo? De suspender, o sea, de entender que suspendió actividad, pero no cumplir con todas las formalidades que tiene este proceso. Ese es un procedimiento que no está formalizado ante la autoridad de trabajo. Hay un incumplimiento en cuanto al procedimiento. O sea, el expuesto ahí es que la persona pueda reclamarte una indemnización por un despido indirecto, porque le estás modificando, le estás suspendiendo el trabajo. O sea, ese es el expuesto de no hacerlo ante el procedimiento o ante el Ministerio de Trabajo, o en caso de no munirse, como decía Marisol, como no está nadie en la empresa, o sea, por vías telemáticas por lo menos, comunicarle algún tipo de situación a la organización que tendrá en adelante. Y veía también, ahí sacando a colación este tema, Pablo, una de las preguntas, creo que era de Isabel, que decía eso: ¿qué pasa si es que yo o sea, no se requiere, en primera instancia no se requiere el consentimiento del trabajador, ¿okay? Es una medida habilitada para el empresario, para la empresa, entonces se comunica
pero nuevamente estamos ante esta situación que comentaba Marisol al inicio, de que no está nadie. Entonces, por eso que las comunicaciones, independientemente o más allá de que yo formule o no formule un pago, las comunicaciones se hacen por vía telemática, por correo, WhatsApp, mensajería. O sea, valernos de todos esos mecanismos que tenemos hoy por hoy, reinventarnos y que esas suspensiones salgan positivas. Una pregunta acá en Facebook que de Caro Palacios, ella dice, ¿se puede hacer un acuerdo con el trabajador de bajarle el salario hasta la mitad y que la persona no vaya a trabajar porque el funcionario tiene enfermedades de base que le hacen más propensa a adquirir? Si es así, ¿eso se comunica al Ministerio del Trabajo? Les contesto la pregunta, sí, es legal, es válido. Y se hace la comunicación al ministerio, pero ya en la plataforma normal. No se trata de una suspensión, sino que es una disminución y es básicamente una licencia lo que se está realizando. Ok. Bueno, por el momento me parece que nos están llegando preguntas al chat, pero también tengo yo una curiosidad que me quedó sobre, bueno, primero el anuncio de esta mañana de que la cuarentena se prolonga por una semana más y también esas versiones de que oficialmente el 3 de mayo esto comenzaría a levantarse de manera responsable, cuarentena inteligente le llama el gobierno. En ese marco, yo les quiero consultar los trabajos, digamos, la flexibilización de la cuarentena va a ser positivo para algunos sectores, pero para otros que dependen en puridad por el giro del negocio de que se permita la aglomeración de personas, no va a existir tal flexibilización probablemente, al menos no a instancia del gobierno. ¿Hay alguna alternativa que se plantee en el sentido de que, por ejemplo, los que están en algunas actividades económicas y que se pueden, digamos, se pueden agremiar, como en el caso, por ejemplo, de las peluquerías? Hemos visto en los últimos días que hay algunos sectores que han buscado reuniones con el Ministerio del Trabajo para avanzar hacia la posibilidad del establecimiento de protocolos con miras al levantamiento inteligente de la cuarentena. En esos casos, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes como abogados están dando? Por ejemplo, si yo tengo un establecimiento comercial que está dedicado, yo puse el ejemplo de la peluquería, pero puede ser cualquier otro, y yo quiero la semana que viene, que sospecho que es la última semana de cuarentena rígida, prepararme para la siguiente semana, yo debería acercarme al Ministerio de Trabajo y solicitarle al Ministerio un protocolo, o yo misma buscar la manera de asesorarme y redactar ese protocolo para, en última, de relativa ventaja con relación a otros sectores. Y bueno, por lo menos ya hice el trabajo de redactar yo misma mi protocolo sanitario, por así decirlo. ¿Qué le están diciendo ustedes a las empresas? Bueno, sobre eso tenemos nosotros la experiencia que efectivamente muchas empresas hicieron esto que vos nos estás comentando antes de que se pongan en vigencia los protocolos del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Salud, y se guiaron principalmente por lo que había a nivel internacional, ¿verdad? Mucho de eso también ya después, obviamente cuando salieron los protocolos de manera oficial, ya estaban contemplados ahí. Lo que nosotros le diríamos es que sigan los protocolos que ya están publicados. Ahí se encuentra información que es muy afín de repente a la actividad que uno realiza y va a poder encontrar ya cierta aproximación hacia las medidas que va a tener que tomar. Te pongo como ejemplo el protocolo para establecimientos comerciales. Contiene indicaciones para peluquerías, por ejemplo. Ahí ya se puso cómo tiene que ser la atención a peluquería. Y así, vamos a ir viendo sector por sector y seguramente conforme a cada actividad específica que ocurra, se va a ir retocando algún que otro detalle, ¿verdad?, que se considera especial para esa actividad. También estamos viendo que hay sectores que están entregando su protocolo al ministerio, que están explicando, ¿verdad?, para ellos qué medidas serían las oportunas. Y eso es muy importante también, mantener el diálogo con las autoridades y porque en definitiva la persona que realiza la actividad es la que mejor conoce los riesgos que tiene esa actividad, tanto para sus clientes como para sus colaboradores, y va a ser en definitiva la que va a poder facilitar
estos protocolos para más adelante. O sea, en ese caso, en ese sentido, sí, ¿verdad? Recomendamos que estén en comunicación permanente. De hecho, nos consta que el Ministerio del Trabajo está en ese diálogo fluido con todos los sectores y es más que interesante el punto que nos mencionas. Ricardo Torales pregunta, en el caso de una empleada que le corresponda retomar actividades luego de una licencia de maternidad, ¿cómo procedo? ¿Se encuentra en el grupo de riesgo? Bueno, con las embarazadas y las lactantes, nos encontramos que en los decretos anteriores estaban prohibidas expresamente que recurran a su lugar de trabajo. Los decretos que se sacaron posteriormente ya no se hacía ninguna previsión, y en los protocolos que tenemos publicados ahora lo que encontramos es que esas personas se tiene que tomar en consideración la labor que realizan, si es una labor de exposición o no, y a partir de ahí se dictamina si corresponde o no el aislamiento preventivo. Lógicamente, entonces de caso por caso, hay casos en que la persona no quiere exponerse, la empresa tampoco desea exponerle, entonces se llegan a la fórmula como la licencia con goce, sin goce, pero depende en definitiva de la actividad que se realiza y de acuerdo al grado de exposición que tenga esa persona. Acá también es muy importante el parecer de los médicos, tanto los internos como los tratantes de estos grupos. Okay. Erika pregunta si se podría explicar mejor de qué se tratan las fórmulas de pago que mencionaron con relación a computar las horas no trabajadas como para usarlas como horas extras, si es que entendí bien, dice. Sí, entendiste bien, Erika, es correcto. Yo te pago, ahora te pago, no te dejo sin pago. Y en el futuro ahí se genera unas horas a favor del empresario. Entonces en el futuro vas a trabajar y la empresa puede ir imputando, por supuesto hay un límite, está el marco legal dentro del cual se acomoda esto. Y esta es una de las medidas muy promocionadas por el Ministerio de Trabajo de manera o el denominado banco de horas, por ejemplo, en otros países, en donde el empresario tiene horas a su favor y en el futuro, una vez superada esta situación de aislamiento general, el trabajador va laborando y estas horas que la empresa tiene a su favor las va imputando y no las paga como horas extras. Por eso hablamos de horas extras. Son horas extras porque va a trabajar más tiempo, pero no va a tener ese cobro. ¿Por qué? Porque fueron abonadas sobre base simple, utilizado como pago durante el plazo de la suspensión. ¿Qué ocurre? Una pregunta que nos plantean aquí en Facebook. ¿Qué ocurre con aquellos trabajadores que ganan más de 2 salarios mínimos, ya que los mismos quedan sin goce de salario por 3 meses? Sí, efectivamente, dependiendo de si la suspensión es remunerada parcialmente o no, esos trabajadores en cuanto a los beneficios de IPS, en cuanto a la compensación económica por suspensión de contratos, no va a poder recibir porque ya se encuentra fuera del rango que es de hasta 2 salarios mínimos. Sí, ese es, digamos, un planteo que lastimosamente no tiene una respuesta legal, sino más bien social. Habrá que ver qué medidas económicas se toman en el futuro para ese segmento, pero como le escuchaba decir hace poco al gerente de prestaciones económicas del IPS, los recursos son escasísimos para atender esta emergencia. El IPS tiene solamente $100 millones de fondeo en el marco de la ley de emergencia, y ese dinero tiene que servir no solamente para suplir la falta de un seguro de desempleo, sino que también se tiene que usar para pagar por reposos a personas que contraigan el COVID-19. Entonces, tomando una medida, o sea, para ponerle un tope temporal al uso que se haga de ese fondo, se estableció que el límite es para trabajadores que perciben hasta 2 salarios mínimos, pero claramente es insuficiente, ¿verdad? Por eso les preguntaba también hace rato cómo se toma la decisión de elegir con qué trabajadores uno sigue trabajando durante la pandemia y con cuáles no. Quizás ese puede ser un criterio, ¿verdad? Considerando que esos trabajadores que ganan más de 2 salarios mínimos no van a ser sujetos de ningún programa social en este momento. Bueno, otra pregunta es la siguiente, de Claudia Aldama. ¿Los créditos vigentes son accesibles para aquellas personas que ganan más de 2 salarios mínimos? Bueno, en realidad esta es una pregunta que no tiene que ver con el tema laboral propiamente, pero entendemos que sí.
¿verdad? No sé qué opinan ustedes. Sí, coincidimos contigo, Paula. Eh, Otra pregunta que tiene que ver con el caso de las embarazadas. Buenos días. ¿Las embarazadas pueden ser suspendidas laboralmente? ¿Qué opciones tienen para no quedar sin sueldo? ¿Pueden ir a trabajar a pesar de la restricción? Sí, como te decía, van a poder trabajar en la medida que su lugar de trabajo no las tenga en una condición de exposición o no sea de alto riesgo. Si no pueden, lógicamente no hay una obligación, o sea, tiene que guardar aislamiento preventivo y no hay una obligación del empleador de remunerar porque no es una licencia imputable al empleador, pero es un grupo muy sensible. Lastimosamente ninguna de las reglamentaciones que salieron hasta ahora no hay una previsión para atender especialmente a estos grupos, y lo que se recomienda es llegar a un acuerdo, a un entendimiento. Eventualmente pueden ser suspendidas, claro, de hecho el motivo ahí no es imputable al empleador, sino una disposición sanitaria la que está impidiendo que concurra a su lugar de trabajo, y por lo tanto puede solicitarse la suspensión del contrato. Y dentro de esa suspensión, para lo que estamos viendo ahora, en la medida que se contempla alguna posibilidad de auxilio, va a tener más posibilidades de que sea aprobada y va a poder acceder también al subsidio del IPS siempre y cuando esté dentro de esa franja de salarios. Ahí también hay que tener en cuenta que si ocurre el parto dentro del periodo de suspensión, se tiene como referencia el último salario declarado para el pago del reposo. Perfecto. Bueno, creo que esas son las preguntas que están todas respondidas. No sé si ustedes como equipo quieren hacer algunas otras aclaraciones ya para ir cerrando esta webinar. Yo creo que está suficientemente cubierto en la presentación. Sí, quedamos a disposición. Si alguien tiene preguntas, Paula, te puedo compartir a vos nuestros contactos para Sí, por favor. para que nos puedan contactar al mail. O podemos Estamos a escribir en el disposición. chat, ¿verdad? Si te parece. Mando ahora mismo entonces. Vale. Acá, a todos les escribo la dirección mail. Les mando la mía y la de Marisol. Perfecto. Bueno, y entonces les agradecemos a todos los que se conectaron a esta webinar. Nosotros desde el inicio de esta emergencia, llegando a todos los socios y no socios de la Unión Industrial Paraguaya, y responder a consultas puntuales sobre temas urgentes. Lo vamos a seguir haciendo desde un frente legal para mantenerles al tanto cuáles son las medidas económicas que se están tomando, y también desde un frente más bien comercial, para tratar a las empresas de seguir vendiendo y de incluso replantear su modelo de negocio en un momento de crisis como el que estamos atravesando. También le quiero dar un agradecimiento muy especial en nombre de la UIP a todo el excelente equipo de Ferrere que nos hizo esta presentación tan completa, a Santiago, Antonella, José, Marisol y Matías, por supuesto. Creo que todas las preguntas, la presentación ha sido muy completa y todas las preguntas han sido respondidas. Y a los que participaron en calidad de oyentes, por favor, si nos pueden ayudar completando un formulario de calificación que les va a llegar a su correo. Y bueno, finalmente exhortarles a que estén atentos. Vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Paula. Gracias a todos. Estamos en contacto. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao.